Así que vamos a pasar en el interior del otro Lamborghini Urus hecho por Keivani. Mirarlo. La piel, la costura, las líneas que tiene, el logo también en los asientos, el volante también de carbón. Aquí también otro detalle que pone el nombre. Esto todo por aquí pintado es... No hay palabras. Es brutal, 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 brutal. Los asientos, las plazas de atrás, con un montón de espacio. Bueno, eso es típico de Lamborghini. Pero lo que no es típico de Lamborghini, vamos a pasar en las plazas de atrás. Mirar por aquí. Otro detalle en carbono. Madre mía, es que es los tubos de escape. El diseño de este coche está hecho, pero de la manera más interesante, ¿eh? No he visto algo parecido en mi vida. Por eso mismo me estoy quedando sin palabras porque no es muy normal encontrar algo así. Que vale mucho dinero, claro que sí, pero también el trabajo de esta gente. Por aquí el logo, también más carbono. Aquí tenemos Keirus de Keivani. Los asientos. Y vamos a pasar para que veáis lo mismo. Las sillas delanteras están cubiertas en carbono 100%. Y mirar este view. No, madre mía. Madre mía. Entiendo por qué vale tanto dinero. Porque para diseñar el coche, desmembrarlo, sacarle todas las partes de este coche y luego para que te vaya quedando un buen resultado, es normal. Son muchas horas de trabajo, pero muchísimas. Wow. Vamos a abrirlo. Las luces la tienen como normal. Vamos a ponerle el contacto. Mejor. El contacto. Se enciende como un Lamborghini normal. El interior. Con el logo también de Keivani. Y a ver cómo se ve por la parte de delante con las luces. Wow, papi. Wow. Eso sí que es un Urus. 650 caballos, 1000 Nm. O sea, es... Wow, madre mía. La parte de atrás es como... Madre mía. No, impresionante. No lo vamos a arrancar porque aquí donde estamos en la exposición va a sacar un montón de ruido, pero imaginaros, ¿vale? Imaginaros. Esta forma, ¿cómo consiguieron esta gente para darle toda esta forma a la fibra de carbono? Wow, brutal. La cámara, como lo conocemos todos, es muy clásica de Lamborghini. Pero mirar, monstruo, el monstruo verde. Por eso mismo, cuando os dije al principio, es que es verdad, aquí otro logo, Keivani. Cuando os dije desde un principio que este coche sí que está hecho para la gente que le gusta la adrenalina y que se debería llamar Adrenaline Shop, desde luego.